mando un saludo a Gerardo Gámez Mendoza y otro para Nomi 189. Estoy escribiendo esta carta bajo una tensión apreciable. Debe ser, para el final de esta noche, que ya no existiré. Sin dinero y sin pérdida de la droga que una vez mantuvo mi temperamento seguro, me arrojaré de mi sala miserable y en las calles cubiertas de lluvia por debajo. Al leer estas notas garabateadas usted puede adivinar, pero nunca entienden completamente por qué yo tendría olvido o muerte. Con mi suministro de laudanum dibujando hasta un final no tengo otra opción que terminarlo todo. Que Dios tenga misericordia de mi alma. Era uno de los cuerpos de agua más desolados que jamás había tenido la desgracia de viajar, aunque no era desgracia en ese momento. Un pequeño buque es lo que montamos las aguas abiertas. Un barco hermoso, por el nombre de Sainte-Marie. Un barco francés, pero uno capitaneado por mí, un inglés. Por desgracia, mis largos años de contrabando de documentos secretos a través del canal inglés me concedieron muy poco. Otros consideraron que mi barco no era nada especial, una pequeña goélete con 2 velas se elevaba en alto, pero para mis hombres y para mí esta nave era nuestra fuente de sustento, así como mi hogar. El barco en sí podía sostener a una docena de hombres. Sin embargo, mi tripulación era solo 4. Cada uno tenía el carisma de iniciar cualquier conversación sobre un capricho, y una garganta que podía beber yo mismo debajo de la mesa. Los extraño gravemente. No voy a incluir los nombres de mis compañeros en este recuerdo, como para proteger sus buenos nombres y las familias que han dejado atrás. Sus vidas se perdieron en el 4.º día en el mar, el día en que mi barco se encontró atrapado contra las rocas en una tormenta. Mi elección de alejarse de nuestros pesqueros habituales se reunió con una desafortunada serie de eventos. La tormenta aparentemente nos golpeó desde la nada. No se habían formado nubes. Las olas se habían mantenido en calma. Una sensación de serenidad descansaba sobre mis hombros, pero esa sensación se movió en una momentánea ráfaga de viento que envió a mi barco por mal camino. Después de un infructuoso intento de recuperar el control, sentí que mi barco se levantaba del mar y mi cuerpo con él. Mientras mis tripulantes gritaban, el agua empezó a abrirse paso en mi casco. Aunque no recuerdo bien cómo, un barril de peces encontró mi cráneo con tanta fuerza. Mi mente se entumió y caí inconsciente. Salí de las sombras de mi mente después de una cantidad de tiempo indeterminable. Me encontré sin ningún dolor ni molestia inmediata, por ejemplo, por el dolor de cabeza que se desprendía del camión que lo había encontrado. Me apresuré a levantarme y me planté firmemente en la arena, y cuando volví a mirar hacia donde había estado, allí encontré a uno de mis compañeros de equipo, directamente debajo de donde había aterrizado. Seguramente sin él mi cuerpo se habría estrellado contra la tierra, como el suyo propio. Muertos ojos sin pupila me miraban fijamente desde un cráneo tan deformado que no podía decir con certeza cuál de mis amigos era. Ambos brazos doblados hacia atrás, los huesos sobresalían de su camisa, ahora empapados en su sangre y agua de mar salada. Fue en ese momento que vomité, la primera de muchas veces. En el bote destruido y mis tripulantes fallecidos, me encontré absolutamente solo, atrapado en un pequeño tramo de tierra, junto al barco que una vez capté, que ahora estaba atrapado contra las rocas dentadas de la orilla. Puedo decir con certeza y de mente sana, que los acontecimientos que transpiraron no fueron de ninguna alucinación debido a mi desnutrición. Primero me encontré con la perspectiva de la barrera de arena imposible. Las aguas profundas parecían detenerse al encontrarse con la aguja de las rocas. Con el banco de arena invadiendo detrás de su peñasco hosco, cuestioné mi conocimiento del mar. Para tener una gota en lo que solo se podía predecir que eran cientos de brazas, terminar con un banco de arena, seguramente había algún tipo de fuerza en juego. Mi primer recuerdo de la región de este banco de arena fue que estaba llena de cadáveres de pescado podrido, así como los escombros de otros buques que habían encontrado su destino aquí. El olor era absolutamente nauseabundo, el miasma inventaba un constante asalto a mi nariz cada vez que tenía la desgracia de respirar. El mástil de mi nave se había roto y se había derrumbado contra las rocas. Las astillas parecían burlarse de mi situación al asumir la fachada de la mirada de un muerto, pero la mirada más desagradable que recibí fue desde arriba. El ojo acusador del sol iluminaba el mundo de mi situación, y cada vez que sus pesados rayos golpeaban mi piel, sentía culpa. A mi pesar, al tropezarme en la costa arenosa, no pude evitar mirar mi barco destruido con intensos sentimientos de tristeza y decepción.
El casco estaba endurecido entre las rocas, y la popa se había metido en el océano, 2 de mis tripulantes con él. Un tercero colgaba de la figura de proa con forma de concha. Aparte de los peces podridos, los cangrejos, los escombros de los naufragios ocasionales y la arena, la masa de tierra no contenía nada más, digamos por un caparazón que sucedió en mi ruta alrededor de la orilla. Era un poquito de tierra, la mayor parte de ella estaba a 1 pie o 2 de agua, pero no me importaba, ya que las olas no me empujarían hacia el mar. De hecho, parecía que las olas solo atraían a la isla, como si tuviera una fuerza magnética. Por esa noche pude ver la posible fuente de por qué. La luna brillaba por encima de mí, y recuerdo haber leído en algún lugar que la luna podía controlar la dirección de las mareas. Sin embargo, no soy un astrólogo, así que no puedo estar tan seguro de lo que he oído que es cierto o no. Al caer la noche, había empezado a sentir la sombría presencia de un miedo al acecho por detrás de mi espina dorsal. Los momentos que siguieron fueron algunas de las peores sensaciones que había sentido hasta el momento. Mi piel se apretaba alrededor de mi cuerpo como si estuviera empezando a hincharse, y de repente, casi de repente, mi cuerpo se derrumbó y sufrió un episodio de convulsión. Mis músculos se espastraron incontrolablemente, mi boca se llenó de sangre y mis ojos volvieron a mi cabeza. Pasé mi cuerpo incapaz de manejar el repentino dolor y el caos del hechizo. Algún tiempo después me desperté. Tras la inspección de mí, aunque completamente perturbado, no había sido físicamente perjudicado. Consideraba el episodio inexplicable como una psicosis temporal, pero no estaba seguro de si había sido debido al choque, me enfrentaba a mi propio destino aparente, o el olor a decadencia y muerte que constantemente invadía mi nariz. Durante los primeros días aguanté el rumor de mi estómago, un cangrejo errante sació mi hambre por un tiempo, pero el pequeño crustáceo no se quedó abajo por mucho tiempo. Mi estómago se revolvió violentamente por su aborrecible textura que me hizo caer, vomitando lo que me quedaba sentado en mi estómago. No pude soportar la idea de devorar a mis amigos, ni quería comer el pescado podrido, cuyo olor nunca me acostumbré. Al tercer día, el pescado podrido había empezado a parecer ambrosial mientras me moría de hambre mientras vagaba por el banco de arena, por lo que probablemente era la 100ª vez. Sin embargo, mi agua todavía tenía que ser gastada, y mantuve suficiente inteligencia para haber ahorrado la mayor parte de ella, tomando solamente algunos sorbos cuando era necesario. Fue debido a esto que pude sobrevivir ese horrible lugar. Pero al 5.º día, la situación del agua había comenzado a preocuparme, ya que había derribado mi tercera botella, con solo 2 más de sobra. Si no hubiera sido por el calor constante que golpeó sobre mi piel, tal vez no habría bajado el agua tan rápido como yo, pero el sol no se dejó durante el día. Fue durante la noche donde encontré la mayor parte de mi consuelo. Con el cielo frío y oscuro a mi alrededor, actuando como un escudo para todas las fuerzas exteriores, era una fortaleza impenetrable. Me sentí seguro cuando la luna estaba fuera, y el sol se fue. Fue durante la 6ª noche cuando empecé a disfrutar del pescado podrido. Ellos sabían absolutamente enloquecedor. Las escamas arcillosas se atraparon entre mis dientes. Los huesos estaban podridos lo suficiente como para tragar, pero todavía dejaron su marca de llagas en mi boca. La salinidad del mar que cubría el pescado solo me hizo beber más. Mi ropa no hacía nada más que aferrarse a mi pecho como el océano empapado a través de ellos, día a día. Cuando el sol se había levantado al 7.º día, quité mis vestidos restantes mientras el calor golpeaba mi piel. Ya no sudaba, ya que mi cuerpo se había secado de cualquier exceso de agua. Con el sol en cascada causando que mi piel se derritiera, rompí la vela del mástil con gran vigor y amarré su marco con la astilladura de mi barco. Mi refugio no me protegió. El daño ya había sido hecho. La mayor parte de mi piel estaba roja y estaba cubierta de cicatrices, algunas de las cuales habían comenzado a coser debido a la intensa ardor que había sufrido. La peor parte de mi cuerpo era mi parte superior de la espalda y el cuello, un lugar que estaba constantemente luchando contra el sol. La piel estaba pelando, podía sentirlo. Fue después de este día cuando empecé a perder la noción del tiempo. Para lo que parecía ser la semana siguiente, pasé mi tiempo vagando sin rumbo alrededor de la isla durante la noche, barriendo lo que se lavó. Siempre que pasaba por el cuerpo de mi difunto tripulante, casi podía discernir un susurro. No podía estar seguro si se elevaba de él, o si era una voz que ascendía del mar para que mis oídos pudieran escuchar. Sus rasgos horribles se habían hundido parcialmente bajo la arena, pero el hueso de su brazo se había clavado en el suelo como un mástil de un barco. Si pudiera haberme puesto a mirarlo por más de un momento, seguramente habría enterrado su cadáver, pero parecía que la naturaleza hacía la mayor parte de ese trabajo para mí. Aunque no puedo estar seguro, 2 semanas después de mi difícil situación, mi última botella de agua había sido vaciada.
El agua no pudo saciar mi sed en ese punto. El líquido se encontraría con mi lengua y bailaría por un momento, solo para secar como el sol robado robó mi bebida. Tuve la suerte de no haber consentido en el agua de mar, porque yo sabía mejor que eso. Me las arreglé para formar un purificador de agua improvisado y con él pude aprovechar el calor del sol de alguna manera positiva. Construí el extractor de agua con una de mis botellas vacías, una gran concha que había encontrado tirada, una muestra de tela de mi camisa y mi propia orina, que no era mucho. Comencé a sacar la sal del océano que me rodeaba, usando el mismo método que tenía con mi propia orina. Todo sabía insatisfactorio, y la necesidad incesante de más nunca me dejó, que era absolutamente posiblemente la parte más enferma de la búsqueda entera para el alimento. En algún momento después de mi grabación de días y semanas, un pequeño cretino se escabulló de la arena. Sus características eran notablemente distintas, ya que no tenía semejanza con ningún otro cangrejo que había visto. Las piernas más grandes que la longitud de su cuerpo lo llevaron a través del banco de arena. Añil en color, me hizo un gesto insultante y me inició. No me importaba lo anormal que parecía, era algo que podía comer. Cuando me agaché para agarrar a la criatura, mi mano pasó a través de ella y se hundió en la arena. Salté hacia atrás, perturbado e inquieto. Su cuerpo permaneció presente y parpadeó los ojos sin piedad como un insecto soy yo. La torcedura anormal de su concha que siguió era sin duda una burla de las clases. Fui a agarrarlo de nuevo y lo pasé de nuevo. Lanzó sobre la arena por un momento y de ella estalló un cacareo. Lo recuerdo claramente, y aún ahora la risa aparente a esa criatura incita a mi rabia. Desfilé por donde estaba, con la esperanza de aplastarlo con mis pies. Su cuerpo casi se fundía en mi carne cuando entramos en contacto, y sin embargo no sentí nada. Empecé a cavar donde estaba. Mi furia aumentó como cada ataque trascendental que hice en la criatura encontró nada más que la arena debajo de ella. Mis uñas se agrietaron en la arena y empezaron a sangrar mientras los pequeños granos se clavaban bajo mis uñas. Todo el tiempo el cretino se burló de mí, incapaz de ser tocado. Fue entonces cuando sucedió de nuevo. Mi cuerpo comenzó a convulsionar y mi piel comenzó a hincharse. Sentí una sacudida de dolor entrar en mi cuerpo desde detrás de mi cuello, ya que mi siguiente recuerdo es el de mi ser despierto, cubierto de arena, y desgarrado dentro de un agujero que aparentemente había excavado. Nunca volví a ver a la criatura. Al despertarme un día, descubrí que los cadáveres del pescado estaban agotados. Mi única fuente de alimento había desaparecido aparentemente de la noche a la mañana, y poco después, mientras mi estómago rugía aún más fuerte, me volví insoportablemente miserable. Los muchos días sin comida me hicieron sentir tan enojado y desnutrido que me volví hacia mi amigo muerto. Durante semanas su decrépito estado de ser permaneció en silencio. Sand había encontrado su camino en cada orificio de su ser, y cuando cavé su cadáver podrido, un racimo de pequeños cangrejos salió corriendo. Recogí todo lo que pude y empujé sus cuerpos crujientes en mi boca, todavía retorciéndose y alejándome mientras tragué. Las criaturas me saciaron sin ningún tiempo, y con la idea de que mi muerte se apoderara de mí, volví a mi amigo a su lado y me desgarré en la carne podrida. Era mucho más fácil de lo que esperaba. La carne era tierna y fácil de desgarrar con las manos desnudas, y aún más fácil de masticar. Una especie de ser primitivo tomó el control de mi cuerpo después de eso. Lo que fue una acción triste, no me arrepentí en el momento. Recuerdo su gusto, pero recuerdo la respuesta espasmódica de mi cuerpo al tragarme trozos de él. Comí cada pedacito de él, chupando los huesos ennegrecidos, consiguiendo pedazos de la arena y de la carne pegada entre mis dientes. Rodé la cabeza hacia mí. Me encontré con un horror herido. Sus ojos vacíos. Me miraron con las órbitas vacías. La jalea, una vez llena de zócalos llenos, se había hundido en su cráneo, tal vez incluso devorado por cangrejos. Su fachada abierta y sin vida hizo que mi estómago entrara en erupción y mi comida se derramó por toda la arena. Incluso en este caso de salvajismo y desesperación primordial no pude imaginar que permitiera que la carne de mi amigo saciara mi hambre. Horas después, mi mente estaba llena de una serie de imágenes inquietantes. Espejismos de algún tipo me invitaron desde más allá de la costa. Imágenes de palmeras y animales prósperos que se paseaban, cada uno con rasgos indescriptibles, pero características que yo habría disfrutado al gusto sin embargo. Poco a poco pude sentir que mi piel empezaba a apretarme contra los huesos, ya cada minuto que pasaba podía discernir el aullido gutural de mi estómago, deseando algo para satisfacerlo. Una noche me desperté con el sonido de lo que solo pude discernir como un sello. El ruido de la bocina ambiental resonó en mis oídos y dejé mi refugio improvisado en busca de este animal, esperando matarlo con mis propias manos y comer su carne esa noche.
No encontré ningún animal a la vista. Aunque encontré algo más. Algo que no había estado allí antes. En el lado opuesto de la isla desde donde mi bote se había estrellado hacía mucho tiempo que se deslizaba bajo las olas, mis amigos podridos con él, estaba un monolito, levantándose por lo menos 20 pies en el aire. El sarsen de color obsidiano poseía una forma fálica, algo que habría encontrado cómico si no fuera por mi situación actual. El monolito goteaba de algas y agua, que oscurecía la arena que la rodeaba. No recuerdo ninguna incomodidad inmediata en su presencia, solo una curiosidad sobre cómo y cuándo surgió. ¿Estaba aquí antes? Pensé, ¿había flotado mientras dormía? El objeto parecía estar arraigado a la tierra debajo de él, y hasta dónde se extendía bajo el océano no podía decirlo, pero no me acerqué a él durante la noche, ya que pensé que podría muy bien estar soñando este objeto. Amanecer, vacilantemente me acerqué a él para echar un vistazo más de cerca. Los primeros aspectos que pude discernir de este objeto fueron las marcas. Los jeroglíficos que representaban una lengua desconocida habían sido tallados en ella. De hecho, eran horriblemente grotescos, algunos de los cuales parecían los miembros desmembrados de seres humanos, otros de cráneos de pescado y aletas de tiburón. La visión entera comenzó a causar una maravilla infantil interior, y de eso una curiosidad mórbida. Aunque exasperante para contemplar, había comenzado a preguntarme si esta estatua de obsidiana era provocada por mi mente hambrienta. Sin embargo, algo me hizo creer que no fue mi conciencia la que creó este objeto. Me acerqué a tocar la figura para ver si era una manifestación física. Mi mano se encontró con la superficie resbalosa y casi instantáneamente, como una descarga eléctrica dolorosa. Una sensación surgió de dentro de mis dedos y subió por mi brazo, por mi cuello y columna vertebral, y abarcó mi cuerpo como un todo. Me caí hacia atrás, y el dolor que había sentido momentáneamente fue reemplazado por un persistente sentimiento de remordimiento. Decidí que era mejor ignorar el monolito. Sus orígenes desconocidos y aspecto aparentemente mágico, así como el poder macabro, causó pensamientos de sacrificio y formaciones de culto para entrar en mi mente, pensamientos que no quería Steven. Volví a mi refugio, todo el tiempo sintiendo como si el monolito me estuviera mirando. Me senté debajo de mi vela hecha andrajos, mirando apagado en la dirección opuesta, hacia el horizonte. En un intento por ignorar lo que acababa de experimentar, mi mente comenzó a vagar y me encontré pensando en tiempos mejores. Casi como un reloj, la imagen de un gran barco de pesca comercial acercándose a la isla comenzó a tomar vida. Poseía un mástil que se extendía más allá de las nubes. Una bandera blanca prístina con una paloma en ella que revoloteó en el viento. Las alas en el sigil aparentemente cobraron vida en la brisa.